¿Sabías que la reina británica sufrió calambres faciales por sonreír tanto en actos oficiales y tuvo que recibir inyecciones musculares? El decadente imperio británico, para demostrar que seguía siendo glorioso, organizó una gira real por toda la mancomunidad para ganarse los corazones. Pero Felipe dijo lo que todos sabían y nadie se atrevía a decir. Fue directo al grano. La gira del gobierno era como pintarle una capa nueva a un coche oxidado, pretendiendo convencer a todos de que aún funcionaba, cuando en realidad estaba tan deteriorado que ninguna pieza servía. El vehículo se desmoronaba sin remedio, igual que los territorios que se independizaron. Un día, Gran Bretaña solo controlaría su isla, e incluso esa isla podría fragmentarse. Cuando la reina Isabel subía al avión, el primer ministro Churchill llegó apresuradamente. Sabía que desde la Segunda Guerra Mundial, la influencia británica decaía rápidamente. Esta visita real a la mancomunidad era crucial para mantener el dominio del imperio británico. Never let them see the real Elizabeth Windsor. Never let them see that carrying the crown is often a burden. Let them look at you, but let them see only the eternal. Tras las instrucciones, Isabel comenzó su ardua y larga gira. Solo en Australia, necesitaron 58 días para visitar 57 ciudades. En los peores momentos, soportaban 2 horas bajo un sol de 37 grados. Los días lluviosos eran aún peores. Además de la gira había otros compromisos. Isabel apenas descansaba 2 horas al día. Hasta ir al baño se cronometraba. Durante la gira de Isabel, Margarita se encargaría de los asuntos reales. Se suponía que lo haría la reina madre, pero ella, abrumada por el dolor de su viudo, se fue a recuperarse. Solo quedaba Margarita, sin mucho que hacer. Antes de partir, Isabel buscó reconciliarse con Margarita. Le dijo que podía seguir odiándola y atacándola, pero esperaba que no llevara sus emociones al trabajo y no hiciera nada que avergonzara al país. Just remember who you're standing in for when I'm gone. My characterless sister. Your queen, not a showgirl. Margarita era todo lo contrario a Isabel, vivaz y espontánea, sin mucho respeto por la realeza. What people want is someone to inhabit it, not be frightened of it. Make it flesh and blood, bring it to life. Cuando Margarita asumió las funciones reales, trató a todos con humor, haciéndolos reír constantemente. Pronto los periódicos publicaban que la princesa Margarita era mucho más popular que Isabel. Como decía Jorge Bienvida, Isabel era su orgullo y Margarita su alegría. Otro caso de eclipse real. Cuando Isabel se enteró, aunque le molestó, se contuvo y no dijo nada. Felipe notó su incomodidad y sugirió cancelar algunos compromisos para volver antes y resolver el asunto. Isabel se negó, insistió en continuar la gira, como queriendo demostrar algo. En las calles de la gira, entre confeti y multitudes eufóricas, Isabel sonreía forzadamente, mostrando al mundo la inmortalidad de la corona, pero bajo los reflectores, el confeti parecía más bien cintas funerarias. La reina y Felipe parecían muertos vivientes, solo cáscaras vacías. Por más que se esforzaran, no podían detener la inevitable decadencia, y por sonreír tanto tiempo, los músculos faciales de Isabel se acalambraron. El médico le recomendó dejar de sonreír, pero ¿cómo era posible? Tras mucho deliberar, Isabel pidió al médico inyecciones relajantes para poder sonreír por las noches. Felipe, al ver todo esto, no pudo más. Le preguntó por qué se esforzaba tanto. ¿Era para mantener la gloria del imperio o solo para demostrar que era mejor que Margarita? What is it you're trying to prove? What is it you want to hear him say? Bravo, Lillibut. Managed the whole tour. Lillibut never lets you down. Ticked every box. Never put a foot wrong. Now, finally, I love you more than I love Mom. El favoritismo de Jorge Vi hacia Margarita siempre fue una espina clavada en el corazón de Isabel. La reina, siempre tan paciente, finalmente estalló en cólera. Solo las heridas de los más cercanos duelen tanto. Isabel gritó furiosamente, echando a Felipe de la habitación, pero se encontró con periodistas esperando entrevistarla. Una pelea conyugal real sería noticia de primera plana y dañaría la imagen de la monarquía. Isabel entró en pánico. Por suerte, los periodistas fueron comprensivos y entregaron los carretes a la reina, evitando el escándalo. Margarita no tuvo tanta suerte. En un evento público, declaró abiertamente que no le gustaba la reina Isabel y mostró afecto público por su amante Peter, como si quisiera reavivar el escándalo anterior. Tras la reunión, Churchill furioso confrontó a Margarita, diciéndole que estaba despedida. El gabinete suspendería todas sus actividades políticas. Traerían a la reina madre de su retiro. Margarita debía reflexionar y pensar cómo explicarse ante la reina. Margarita quedó sin palabras. Poco después, la gira de meses de Isabel llegaba a su fin, pero la última parada, Gibraltar, presentaba serios riesgos de seguridad. Por el movimiento independentista, los líderes de los principales partidos habían recibido amenazas de muerte. Los independentistas declararon que si la reina pisaba Gibraltar, sería como entrar a su tumba. Nadie podía garantizar la seguridad. Felipe no quería morir y sugirió cancelar y volver a Londres, pero Isabel pensó que huir los haría parecer cobardes y decepcionaría a la gente local. I am aware that I'm surrounded by people who feel that they could do the job better. Strong people with powerful characters, more natural leaders, perhaps better suited to leading from the front, making a mark. But for better or worse, the crown has landed on my head, and I say we go. La noticia de la reina británica, arriesgando su vida entrando a Gibraltar en yate real, fue muy elogiada por el bloque capitalista. Más de 50,000 millas por mar, tierra y aire.
una impresionante lista de visitas. Sin duda, la reina Isabel dejó que miles vieran su elegancia en persona. Esta hazaña diplomática fortaleció la mancomunidad. Los medios la llamaron el inicio de la nueva era isabelina. Sin embargo, apenas llegó a casa para disfrutar de sus hijos, Isabel recibió una solicitud de audiencia de Churchill para tratar el problema de Margarita. My dear sister, Con esta hermana tan diferente a ella, siempre metiéndose en problemas, Isabel no la culpó, sino que se sentó a hablar con ella. Elizabeth is my pride, and Margaret is my joy. But Margaret is my joy. El orgullo le dio a Isabel la gloria de ser reina, la alegría le dio a Margarita el amor paterno. El amor y odio desde su padre era demasiado profundo. Las hermanas podían entenderse y perdonarse mutuamente, pero no podían reconciliarse completamente. El regreso de Peter, el amante de Margarita, puso a las hermanas en el ojo del huracán. Nunca se había visto tal atrevimiento. Un funcionario británico insultando a Churchill. At some point, every leader must ask himself whether by staying in office he is giving to the country or taking from it, helping or harming. And I would suggest that for some time now, you have been taking and harming. Anthony y Churchill se enfrentaban constantemente, difamándose mutuamente. Por la edad, tomaban decisiones políticas erróneas. Ambos creían que el otro debía retirarse. En el momento más acalorado, Anthony mostró su examen médico, diciendo que aún podía aguantar años. Frente a Churchill, uno de los mejores oradores del siglo, Anthony fue derrotado verbalmente, pero Churchill no se alegró, sino que se entristeció profundamente. Su 80 cumpleaños se acercaba. Para la gente común, 80 años es motivo de celebración, pero para un político, era como tocar las campanas del fin. Churchill pintaba para calmar su mente, pero no lograba tranquilizarse. Su esposa le contó que ambas cámaras del Parlamento contrataron un pintor para hacer su retrato, como regalo de cumpleaños. Churchill no se opuso, pero pidió al pintor que lo retratara majestuoso, brillante como el sol del mediodía. Just concentrate on the good and all will be well. You're not just painting me, you know. You're painting the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and everything that great office represents. Democracy, freedom, the highest ideals of government and leadership. Just remember that. Pero el orgulloso pintor dijo que los retratos debían ser realistas. Solo pintaría al verdadero Churchill. La primera sesión no fue bien, terminó en desacuerdo, pero ambos eran personas tolerantes. Churchill y el pintor estudiaron las obras del otro en privado. A través de las pinturas, se entendieron mejor. En la segunda sesión, hablaron sobre el sentimiento en el arte y conversaron mucho. El pintor vio al Churchill que muchos conocían. Ya no era el hombre que dirigió 2 guerras mundiales con vigor, sino un anciano en su ocaso, terco, negándose a rendirse al tiempo. Churchill no hablaba de sus grandes hazañas, sino de no haber estado con su familia, de no cuidar a su hija que murió joven. Tenía infinitos remordimientos. Viendo a Churchill con lágrimas, el pintor terminó el último trazo. Solo faltaba el color. Churchill tenía confianza en la obra. Creía que sorprendería en su cumpleaños. Pronto llegó su 80 cumpleaños. La realeza le permitió celebrar en Westminster, la iglesia exclusiva para eventos reales. Que Churchill celebrara allí era el máximo reconocimiento. Churchill usó su magistral oratoria para animar el ambiente rápidamente, pero cuando descubrió el retrato tan esperado, no vio el vigor que esperaba, sino el retrato de un anciano decrépito. El ambiente se congeló. Churchill, tras un breve shock, fingió no importarle y elogió la obra, reanimando el ambiente, pero al regresar, culpó al pintor por no capturar su energía, dañando su amistad. Age is cruel. If you see decay, it's because there's decay. If you see frailty, it's because there's frailty. I can't be blamed for what is, and I refuse to hide and disguise what I see. Las palabras hirientes del pintor enfurecieron a Churchill, pero no pudo refutarlas. El héroe envejece, la belleza se desvanece, nadie escapa. Tras este incidente, Churchill reflexionó 3 días y 3 noches. Finalmente dejó de insistir en que no había perdido ante el tiempo y decidió retirarse. Presentó su renuncia a Isabel. Ante la partida de Churchill, Isabel sabía que este día llegaría, pero esperaba que fuera más tarde. Después de todo, no encontraría a nadie más apto para ser primer ministro. However will I cope without you? You will be fine, ma'am. I have nothing more to teach you, which is why it's time for me to leave. En esta despedida, Churchill no siguió el protocolo de besar la mano de Isabel, sino que como un padre cariñoso, besó su frente, deseándole un camino real sin obstáculos. Al salir del palacio de Buckingham, Anthony fue a despedir a Churchill. Fueron enemigos que lucharon toda la vida, pero también amigos que se ayudaron siempre. Churchill le pidió a Anthony que sostuviera a Gran Bretaña. El camino no sería fácil. Días después Churchill dejó Gran Bretaña. El primer ministro que marcó una época salió oficialmente del escenario histórico. Su partida parecía presagiar el destino británico, retirándose de la competencia por la hegemonía mundial. Well, as long as you don't sit on him anytime soon. La mismísima reina del Imperio Británico, humillada públicamente por su esposo, llamándola una adúltera, solo porque Isabel instaló una línea telefónica en su establo de caballos, mientras Felipe quería una línea para sus amigos, y fue rechazado varias veces. Cuando Felipe montaba estos celos, ¿acaso pensaba en las veces que salía, dejando a Isabel sola en casa, y lo mucho que ella sufría? En el fondo, todo se reducía
a que Isabel priorizaba ser reina sobre ser esposa, lo que hacía a Felipe prácticamente prescindible, mejor dicho, innecesario. Los consortes no gobiernan, todos esperaban que Felipe fuera solo decorativo, ya había herederos, Ana y Carlos. Felipe ni siquiera servía como máquina reproductora, sin nada que hacer, solo causaba problemas para llamar la atención, y descargaba su frustración con los niños, obligándolos a estudiar mucho, para cumplir sus sueños frustrados. Su madre e Isabel notaron su descontento, y sugirieron que fuera en nombre de la reina, a organizar los Juegos Olímpicos en Australia, para darle algo que hacer, pero Felipe lo interpretó como un exilio de meses lejos de su familia. No era darle trabajo, era desterrarlo. Por esto peleó mucho con Isabel. Los rumores de Isabel con su entrenador de caballos fueron solo uno de los incidentes. Con los problemas de Felipe, Isabel perdió la paciencia. The only person I have ever loved is you. And can you honestly look me in the eye and say the same? Can you? No sabemos si Felipe se atrevió a responder, pero viendo la realidad, seguro que no. Un problema tras otro. Margarita causaba problemas otra vez. Ya tenía 25 años. Según el acuerdo previo, podía decidir sobre su matrimonio, así que llamó urgentemente a Peter para preparar su boda. Isabel también estaba de acuerdo. Quería que su hermana fuera feliz. El nuevo consejero real Mago le dijo a Isabel que el anterior consejero Tommy la había engañado. Los miembros reales después de los 25 solo podían decidir si querían casarse, pero si podían hacerlo, dependía de Isabel y las dos cámaras del Parlamento. Incluso si todos estuvieran de acuerdo, el proceso completo tomaría 2 o 3 años, y además no estarían de acuerdo. Qué situación tan incómoda, sin alternativa. Isabel ocultó la verdad a su hermana, mientras intentaba convencer al Parlamento, pero Margarita no podía esperar más. Le preguntó a Isabel cuándo podría casarse con Peter. Habían jurado ante su padre que desde entonces serían hermanas unidas, sin lastimarse mutuamente, pero Isabel siempre le engañaba, dañando su relación de hermanas. Si esta vez aprobaba su matrimonio, se reconciliaría con Isabel. Viendo la súplica de su hermana, Isabel se conmovió, pero no sabía qué decir. Solo pudo decir que esperara, para resolver asuntos burocráticos. Margarita entendió el mensaje oculto. Furiosa, no quiso hablar, y se fue, dejando a Isabel con dolor de cabeza. Por el matrimonio de Margarita, Isabel mediaba en privado, entre el gabinete, el parlamento y la iglesia. Como mencioné antes, todos querían liberarse del control eclesiástico, para divorciarse y casarse libremente, así que apoyaban el matrimonio de Margarita, criticando la tiranía monárquica, cuestionando si la monarquía era necesaria. Por eso, el matrimonio de Margarita y Peter se convirtió en un asunto nacional, una historia romántica de amor y deber, la línea divisoria entre el pasado y futuro del matrimonio. Las tres facciones, presionadas por la opinión pública, hicieron concesiones. Si Margarita insistía en casarse, debía renunciar a todo y ser plebeya. Las tres facciones advirtieron a Isabel que como reina, debía elegir entre su hermana y la monarquía, especialmente cuando Egipto buscaba su independencia provocando a Gran Bretaña, a punto de estallar la guerra, con problemas internos y externos. Cuando Margarita supo que su boda era imposible, en vez de comprender a su hermana, echó más leña al fuego, diciendo que renunciaría a todo para casarse con Peter. I mean, really think about it. Fine. While I'm thinking about it, perhaps you could think about this. I have a country that is for me. That's not me. Fine. And then a government in your name. Ante esta situación tan difícil, Isabel pensó en su tío, el que eligió el amor sobre el trono. Lo llamó para preguntarle cómo tomó la decisión de abdicar por amor. Su tío le respondió sabiamente: tenemos dos caras, una humana, otra monárquica. En la guerra interna perpetua, la corona destruye cada rol humano que tenemos: hermano, esposo, hermana, esposa, madre. Entiendo tu dolor, pero quiero decirte que nunca podrás escapar de ser monarca. Yo seré siempre medio rey. Lo trágico es que no tengo país, pero tú sí, así que protégelo bien. Con el consejo de su tío, Isabel tomó su decisión. Notificó a Margarita que debía terminar con Peter. No era una hermana ordenando, sino la reina ordenando a la princesa. Margarita vio la firmeza en los ojos de Isabel y lloró desconsolada. Apenas pudo decir: como ordene. Bajo órdenes de la reina, Peter anunció públicamente la cancelación y que terminaría su relación con Margarita, dedicando su vida a la aviación británica. La historia de amor que la prensa glorificó llegó a su fin. La princesa sacrificó su amor por el país. En la despedida, Margarita abrazó a Peter llorando, jurando que nunca se casaría y que jamás perdonaría a su hermana. Un problema tras otro, Egipto y Gran Bretaña tuvieron otro conflicto diplomático. La guerra era inevitable, aunque Isabel sabía que querían independizarse, y la guerra era inevitable. Cuando llegó el momento, Isabel se sintió agotada, cuando más necesitaba consuelo. Felipe, educado por la reina madre y el gabinete, reconoció su posición y aceptó ir a Australia para los Juegos Olímpicos. Descargó su resentimiento por el exilio sobre Isabel, le habló fríamente como un súbdito y se fue sin mirar atrás. La familia fragmentada, los enemigos acechando, hicieron que Isabel pareciera aún más pequeña y desamparada en el enorme palacio de Buckingham. Todos los asuntos de estado recaían sobre los hombros de esta mujer frágil. La corona brillante sobre su cabeza la había dejado demacrada, pero solo podía apretar los dientes y seguir adelante. Forgetting Elizabeth Windsor now. Now only Elizabeth Regina.